Bueno, amigas y amigos de Historia Manía, pues aquí vamos a esta segunda parte del movimiento estudiantil del 68. En el anterior vimos un poquito cómo empezó, hablé un poquito de las teorías conspirativas, de documentales muy serios como el de Conexión Americana. Y bueno, vamos al segundo punto importante de toda esta cronología que se armó en 1968, que culmina trágicamente y criminalmente el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Pero pues no solo es el 2 de octubre, ¿no? Es todo un movimiento, son meses, fue todo un proceso que se fue gestando, como comenté anteriormente, que se contextualiza con la Guerra Fría, con Operación Cóndor, es decir, con la manera en que Estados Unidos cerró las fronteras del continente hacia el socialismo, ¿no? No le gustó lo que había pasado en Cuba, no quería otro más, ¿no? Y bueno, después ya si nos seguimos adelantando, no le gustó lo que pasó en Chile, no le gustó lo que pasó en Centroamérica, en fin. Pero, regresando al 68, el 26 de julio, justo hablando de la Revolución Cubana, pues es un día clave cada año porque se conmemora el inicio de la Revolución Cubana y pues hay muchos grupos de apoyo hacia la isla, justamente que salen a manifestarse ese día, ¿no? Es como un día de la manifestación y la protesta en favor de Cuba, en favor del socialismo y de distintas causas, ¿no? Inclusive la embajada norteamericana tiene que amurallarse tantos kilómetros a la redonda porque les van cada año, ¿no? Entonces, bueno, el 2 de octubre, perdón, el 26 de julio de 1968, pues fue especial porque había de 3 días antes ya comenzado un movimiento que se estaba gestando, ¿cierto? Todavía no existía el Consejo Nacional de Huelga, todavía no habían sucedido ciertos hechos históricos o habían aparecido ciertos actores, pero ya venía, ¿no? Entonces el 26 de julio, pues salen a manifestarse estudiantes de la UNAM y del POLI, cada uno en distintas marchas, ¿no? Por su cuenta, pero también salen a manifestarse, pues todos los del Partido Socialista en favor de Cuba, ¿no? Entonces, se juntan esas manifestaciones y, y por ahí, a palabras de ellos, estaban pues enardecidos, ¿no? Estaban muy contentos por ver tanto joven acercarse o manifestarse en contra del gobierno, cuando pues varios empezaron a gritar que fueran al Zócalo, ¿no? Muchos de ellos dicen, no, pues es que eso fue una provocación, justamente, nos incitaron a ir al Zócalo, cuando el Zócalo en ese momento pues es tabú, porque el Zócalo solamente es para el gobierno, ¿no? Es el centro político de este país, y entonces hoy día a lo mejor hemos estado acostumbrados a ver marchas en el Zócalo, ir y venir, enormes, y de todo tipo, ¿no? Digo, la marcha de cuando vino el ZLN, increíble, ¿no? Manifestación, ahora protestando por los 43, los movimientos actuales en pro del feminismo, o bueno, en contra de los feminicidios, vaya, todo esto que está sucediendo, en favor de la diversidad sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ya hemos visto el Zócalo, pues, que constantemente uno puede llegar y se puede manifestar. Pero en los años 60 no era así. Entonces ir al Zócalo pues era todo un tema. Entonces muchos se emocionan y dicen, sí, vamos al Zócalo, ¿no? Miren cuántos somos, ¿qué nos pueden hacer? ¿Qué va a pasar? Y van hacia el Zócalo, pero pues ya los estaban esperando los ganaderos. Y se dice también en testimonios que, eh, que había piedras en los botes de basura, que hasta pues sí preguntaban, bueno, ¿por qué? ¿No? Que había piedras en los botes de basura, como que alguien las hubiera puesto ahí para, ay, arrójame hacia el policía, o digo, no sé, creo que no es usual que uno agarre una piedra y la tire un bote, ¿no? Entonces, vaya,
forma parte de estas teorías que dicen, pues es que algo está pasando, algo se está provocando. Pero bueno, ellos en ese momento no lo vieron así. En emoción, pues se enfrentan con los policías. De hecho, venían aquí por Avenida Juárez, estamos en Alameda Central, ¿no? Y por acá viene la marcha y pues viene el enfrentamiento. De hecho, las piedras se encontraron en botes de la Alameda Central. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ese 26 de julio? Pues que acaba con una tremenda represión policíaca. Otra vez, una vez más. Y, y entonces, ¿qué estamos viendo? Que apenas llevamos 3 días y ya empieza una, como se dice usualmente en este caso, una escalada de la violencia o una espiral de la violencia. Es decir, empieza a girar la rueda donde los manifestantes pues cada vez son en más multitud, ¿no? Con protestas pues cada vez más no radicales ni violentas, al contrario, siempre se fueron por la vía pacífica. Ya veremos en algunos casos, ¿no? De repente que sí hubo algunas situaciones ahí, ¿no? De arrojar bombas molotov y otros tipos de situaciones que ya llegaremos a eso. Pero en este momento, pues no. Pero el ejército, pues, el gobierno con el ejército y la policía, pues responde de una manera muy violenta, lo que generaba pues más manifestaciones y más manifestaciones generaba más violencia. Es decir, empezamos a caer en un círculo vicioso que acabaría fatal, ¿no? Entonces el 26 de julio va a ser clave también en esta situación, ¿va? Después de ese enfrentamiento con los granaderos y la policía, después de esa represión que se hace, van a seguir sucediendo cosas esos primeros días, ¿no? Por ejemplo, el 27 de julio del 68, es decir, un día después de lo sucedido en Alameda Central, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional convocan a un paro indefinido. Un paro indefinido, pues alegando que se pare la represión policíaca, que corran a los jefes de la policía. Es decir, tampoco son demandas muy radicales, ¿no? Muy de que queremos instaurar el socialismo en México, queremos derrocar a Gustavo Díaz. Pues nada de eso, al contrario, los pliegos petitorios del 68 pues, no eran por ahí, ¿no? Eran más bien en ese alto a la represión policíaca que se estaba viviendo en el país, especialmente con Díaz Ordaz, ¿no? Que venía ya de años atrás con esa represión, inclusive el gobierno de López Mateos en contra de ferrocarrileros, de médicos, etcétera. Entonces, va por ahí las protestas, ¿no? En serio, no era una revolución como tal, eran más como un llamado. Entonces, convocan a la huelga el 27 de julio, un día después de lo sucedido en esta marcha que relaté hace unos instantes. Ahora, el 30 de julio del 68, obviamente, viene un hecho que va a detonar, ahora sí, todo, ¿verdad? Que va a ser clave de lo que estamos viendo. Fue en la madrugada y, bueno, otro enfrentamiento entre estudiantes y policías que no va a acabar, pues, para nada bien. Al contrario, es cuando pues ya empieza a aparecer el ejército, ya no solamente policías, sino comienza a aparecer el ejército. Entonces en la madrugada del 30 de julio, tras estar en un batallar ahí en contra de los estudiantes se meten a estas instalaciones. Aquí estaba la prepa número 1 de la UNAM, el colegio de San Ildefonso, pero estaba ahí la prepa 1, la movieron, llevaron hasta Xochimilco, y entonces cierran la puerta, que venía desde el siglo XVIII, era del barroco, y pues se acerca un militar, ¿no?, con una granada y dispara en contra de la puerta, ¿no? Justamente aquí en este lugar que estamos viendo, ¿no? Aquí está, esto no estaba, pues el Templo Mayor, todavía no se habían, no habíamos pasado por ese descubrimiento del templo, pero bueno, aquí es donde sucedió la historia. Inclusive vean esta otra imagen para que la comparen, ¿no? Aquí está, vean, es la puerta que la destruyeron.
Y es este mismo cheque, lo pueden comparar ustedes. La puerta pues después se restauró o sustituyó, ¿sabe? Pero pues inclusive vean, el marco se ve ya restaurado, ¿no? Y entran los soldados y tremenda represión, ¿no? A quien estaba dentro de los estudiantes. Y aquí pues claro que esto va a traer tremendas consecuencias, obvias consecuencias, porque no solamente se trataba de la represión, sino ahora era violar la autonomía de la UNAM, porque pues, nos dicen que no se puede meter ni el ejército ni la policía, y mucho menos a bazucazos, y mucho menos a golpear a quien esté dentro. Entonces, ya estaban ahora, si no era lo suficientemente criminal golpear jóvenes, pues ahora habían violado estrictamente ya cláusulas que eran inviolables, ¿no? Desde los años 20, finales del 20, cuando la UNAM es autónoma. Entonces, el rector de la UNAM, la universidad, Javier Barros Sierra, decide el 31 de julio llamar a la huelga de la UNAM, ¿no? Entonces, ahora sí, pues tenemos una situación que empieza con una pelea de porros, ¿no? Y que acaba pues con el paro o huelga de estudiantes del Poli y la huelga de la UNAM dirigida por el rector, ni más ni menos, ¿no? O sea, no solamente eran los estudiantes, sino ya la máxima autoridad de la UNAM. Y pues aquí está en este llamado del 31 de julio. Y entonces, pues aquí es cuando, ahora sí, empieza como tal y formalmente la huelga de 1968. En el siguiente capitulito vamos a seguir desarrollando esta cronología.